Muy buenas noches, estimados y estimadas participantes. Gracias por estar presentes en nuestro tercer día de la capacitación, plantas de tratamiento de aguas residuales. Le voy a dar de inmediato el paso al ingeniero Renato Palacios para que continúe con su exposición. Adelante, ingeniero, una buena noche. Hola, muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, una vez más es un agrado poder estar aquí compartiendo los conocimientos en este curso. Vamos el día de hoy a continuar con el tema que habíamos estado hablando en la clase de ayer, en la capacitación de ayer, que estaba enfocado en la caracterización del agua residual, tanto como en el afluente como en el efluente y durante el proceso, porque también estos parámetros físicos, químicos y microbiológicos nos permiten a nosotros mantener nuestro control en cada etapa de proceso, o llamémoslo de otra forma, eh, en lo que nosotros consideramos los puntos críticos que pueden afectar a nuestra disposición final del efluente, ¿no? Entonces, vamos a comenzar en esa parte, luego vamos a hacer un paréntesis en el que les quiero presentar un pequeño artículo de un estudio de aguas residuales de una granja, específicamente una granja, un criadero de cerdos. Ya vamos a ver, y ahí vamos a ver unas comparaciones en, en el tema de la capacidad que tienen estas granjas, porque hay una comparación aproximadamente en ocho granjas con diferentes cantidades de animales, y van a observar también cuál es la diferencia que existe o la variación que se presenta de estos parámetros físicos, químicos y microbiológicos, ¿no? Una vez que ellos han logrado caracterizar el agua residual de cada una de estas granjas, pues plantean soluciones de tratamiento, ¿no? Y en la parte de las conclusiones, pues al final nos dan una conclusión final de cuál sería el mejor tratamiento eh, una vez que han hecho los estudios comparativos entre uno y otro, ¿no? Entonces, me pareció interesante compartirles a ustedes este, mm, este artículo. Es un estudio que se realizó en la Ciudad de México, ¿ok? Y de ahí vamos a terminar con el tema 3, que está enfocado a lo que es el pretratamiento o el tratamiento primario, ¿no? Bien, entonces me van a dar un minutito para compartir las diapositivas y empezar. ¿Me pueden confirmar el tema de la recepción del audio? ¿Estamos bien? ¿No hay ninguna interferencia hasta el momento? Hola, Por el buenas momento noches. se escucha bien. Correcto, con lo que se escucha. Perfecto, muy bien. Ok. Bien, nos habíamos quedado en esta parte de lo que corresponde a los gases, ¿no? Bueno, en esta diapositiva pues nos hace referencia a aquellos gases inicialmente como el nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, además del sulfuro de hidrógeno y el amoníaco y el metano, que se encuentran presentes en las aguas residuales. Estos tres primeros gases son aquellos que también se encuentran en la atmósfera. ¿Okay? Son producto de la atmósfera y por ende van a estar en contacto directo con el agua residual, ¿no? Ya los siguientes gases pues ya son originados por la degradación de la materia orgánica,
también la actividad biológica de las bacterias, y también debemos mencionar aquellos gases que pueden ser utilizados para la desinfección, como el clorogas y el ozono, ¿no? Bien, vamos a pasar la siguiente diapositiva. Y tenemos el parámetro de oxígeno disuelto, ¿no? Es uno de los parámetros también importantes a considerar, porque de este parámetro nosotros podemos tener una idea o visualizar qué tipo de agua residual nosotros vamos a tener. Si en esta agua residual pues tiene una baja cantidad de oxígeno disuelto, pues va a ser muy difícil que las bacterias puedan realizar su actividad biológica o su actividad metabólica de una buena manera, ¿no? Ya habíamos mencionado en la clase de ayer, uno de los compañeros que están aquí presentes, que las bacterias son un punto crítico en el tratamiento de las aguas residuales, ¿no? Si las bacterias no tienen las condiciones necesarias, pues ellas simplemente van a detenerse y no van a desarrollar el proceso metabólico que permita que los índices de calidad de agua mejoren, ¿no? El oxígeno disuelto también viene condicionado por ciertos aspectos, ¿no? Por la solubilidad de los gases que pueden estar presentes dentro del agua residual, la presión parcial del gas en la atmósfera. Estamos también en este parámetro, pues podemos mencionar el tema de los tratamientos anaeróbicos, ¿ok? La temperatura y la pureza del agua, ¿no? Estos son 4 aspectos que también nosotros debemos considerar en la variación de este parámetro, ¿no? Entonces aquí, bueno, ya hemos mencionado que va a depender también mucho este parámetro en la época del año en la que nosotros nos encontremos, ¿no? Este parámetro también tiene que ver o está relacionado ya que evita la formación de olores desagradables en las aguas residuales, ¿no? Entonces, es importante medir este parámetro de oxígeno disuelto cuando nosotros estemos haciendo algún tipo de caracterización de agua residual. El sulfuro de hidrógeno o el clásico conocido olor a huevos podridos, ¿no? Este compuesto es un gas incoloro, es inflamable, con un olor típicamente al de los huevos podridos, ¿no? Este produce el ennegrecimiento del agua residual y este tiene la tendencia también a poder formar reacciones de sustitución con el hierro para formar el sulfuro ferroso, perdón, o otros sulfuros metálicos, ¿no? Al igual que el hierro, pues también tenemos otros compuestos metálicos presentes en el agua residual, y este compuesto también puede generar esas reacciones de sustitución, ¿no? El metano, ¿ok? El metano es un gas o un hidrocarburo, ¿ok? Es un hidrocarburo que se produce por la descomposición anaerobia, ¿no? Por la ausencia de oxígeno de la materia orgánica. Generalmente no se encuentra en grandes cantidades, pero aunque esté en pequeñas cantidades, pueden ser tóxicos para los organismos responsables de la producción del metano. ¿Okay? Por lo general, este gas tiende a desarrollarse en los depósitos que se encuentran acumulados en el fondo de los tratamientos anaerobios.
Ok, aquí tenemos ciertas recomendaciones que les da el ingeniero ambiental, no solo específicamente a un ingeniero ambiental, sino también a un ingeniero que se encuentre a cargo de una planta de tratamiento de agua residual, a los operadores que se encuentran a cargo del mantenimiento de la planta de agua residual, ¿okay? A las personas que se encuentran trabajando, desarrollando actividades administrativas, aunque por lo general en las plantas de aguas residuales casi es el trabajo administrativo, creería yo que prefieren desarrollarlos en otros lugares un poco más alejados, ¿no? Pero bueno, son temas o recomendaciones que deben estar en cuenta debido a que en una planta de agua residual, pues estamos nosotros expuestos a una de las causas principales, que son los microorganismos biológicos, ¿no? Estos microorganismos o estas bacterias van a estar asociadas directamente con las enfermedades que nosotros podemos adquirir si es que no tenemos un buen uso de los equipos de protección personal, un buen aseo, una buena desinfección al momento en que nosotros estemos, si yo pongo un ejemplo, tomando alguna muestra en alguna laguna o en alguna etapa del tratamiento. Entonces es importante que las personas conozcan este tipo, ¿no? Este es uno de los riesgos biológicos más importantes. ¿Okay? De ahí tenemos lo que son los organismos patógenos, pues también van ligados con los microorganismos, con la temática número 1, y organismos utilizados como indicadores de contaminación y su importancia. Y ahí tenemos métodos empleados para determinar los organismos indicadores, pues bueno, esto se liga más a un laboratorio, a las técnicas que se pueden utilizar en un laboratorio, ¿no? Hay métodos ya estandarizados, hay métodos que ya tienen una normativa y que puede ser aplicable o que se aplica en la mayoría de los casos para llevar el control de calidad de nuestra agua residual, ¿no? De ahí tenemos métodos empleados para determinar la toxicidad de aguas tratadas. Y todos estos temas van a ser desarrollados en el transcurso de estos apartados, en el transcurso de estos días. Entonces, una de las importancias de poder participar en este curso, pues es lograr afianzar un poco más los conocimientos para las personas que ya tienen experiencia en el manejo y en el tratamiento de estas aguas, ¿no? Es un diario convivir de ellos. Y también para las personas que se están formando, ¿no? Los profesionales que recién están empezando, pues también es una de las ramas principales que se debe considerar, no solo para trabajar en una planta de agua residual municipal, ¿no? Que por lo general son las más grandes en temas de volumen, sino también en las diferentes empresas que tienen sus propias plantas de tratamiento, ¿no? Bien, a continuación vamos a presentar unas tablas en las cuales, no sé si me confirman si logran ver los números, logran ver bien la tablita, composición típica del agua residual doméstica bruta, dice. ¿Ok? ¿Logran ver los contaminantes o se ve un poco borroso? Se ve borroso. Se ve borroso. Déjenme ver si hago zoom para ver si es que se puede ver mucho mejor. Y me confirman si es que se sigue viendo borroso o se ve un poco mejor. Sí, ahí se ve un poco mejor. Sí. Ya, pero ¿se ve borroso o no?
Ya con el zoom que hizo ya se un poquito más claro. Ok, bien. Entonces, esta es una tabla que nos presenta una caracterización de ciertos contaminantes, ¿no? Específicamente en un agua residual doméstica. Vamos ya mismito cuando les presente las otras tablas del artículo que les mencioné, pues vamos también a plantear ciertas preguntas a manera de conversación y que puedan ir ustedes también involucrándose un poquito más en el tema de la participación, ¿no? Entonces tenemos una caracterización y también, a más de esta caracterización, nos dice o nos da una idea más de ver que la concentración la concentración de estos contaminantes es débil, es media o es una contaminación fuerte, ¿no? Obviamente, si nosotros tenemos una contaminación fuerte, pues vamos a necesitar un tratamiento mucho más efectivo, ¿no? De hecho, podemos decir que si nosotros encontramos una contaminación fuerte, pues nosotros vamos a hacer uso de de todas las etapas de un tratamiento completo, ¿no? Quiere decir eso, pues tener un pretratamiento, un tratamiento primario, secundario, terciario, e incluso tener eh, desinfección a través de la aplicación de gases, ¿no? Entonces, como ven aquí, tenemos los sólidos totales, sólidos en suspensión. Podemos ver que una concentración de sólidos totales en unidades de miligramo por litro puede llegar hasta los 1200, ¿no? Los 1200. Una concentración de sólidos en suspensión, pues, un agua que presente unos sólidos en suspensión débil puede estar encasillada en los 100 miligramos por litro, ¿no? De ahí tenemos los diversos parámetros aquí, por ejemplo, la demanda bioquímica de oxígeno, que es un análisis que se realiza durante 5 días a condiciones controladas. Y tenemos que la concentración, bueno, una concentración fuerte, una concentración alta, vendría a ser de 400 miligramos por litro, ¿no? De ahí tenemos el nitrógeno. Este nitrógeno también se puede expresar en forma de nitrógeno orgánico, de nitrógeno como amoníaco libre, nitratos y nitritos, ¿no? Esto ya va de la mano netamente con con los análisis de laboratorio, ¿ok? Con los análisis de laboratorio, y ya dependiendo de la técnica utilizada, pues van a poder determinar si es orgánico, amoníaco libre, o si está presente en forma de nitritos o nitratos, ¿no? Como ven aquí, algo que vale la pena mencionar es que tanto como nitritos y nitratos tienen una concentración de 0 en esta tabla, ¿no? Una concentración de 0. ¿Ok? Y más bien el nitrógeno total tiene una concentración de 85 miligramos por litro, ¿no? Bueno, entonces aquí podemos ver parámetros físicos, parámetros químicos, y también tenemos lo que son los parámetros microbiológicos como los coliformes totales, ¿no? ¿Ok? Como los coliformes totales, ¿verdad? Bien, entonces aquí también vamos en esta tabla a presentar ciertas características típicas de las fosas sépticas, ¿no? Justo también en el artículo que vamos a ver ya más adelante, pues vamos a ver cómo una fosa séptica actúa también como un tratamiento previo, ¿no? Para poder comparar el porcentaje de remoción de justamente estos parámetros que estamos viendo, ¿no? Entonces aquí tenemos los sólidos totales que están entre 5.000 y 100.000,
Un valor típico vendría a ser de los 40.000, ¿no? Tenemos un nitrógeno Kendall total, un intervalo de 100 a 1600 y un valor típico de 700, ¿no? De ahí tenemos lo que es el fósforo, que es uno de los nutrientes o uno de los parámetros químicos también que se encuentra presente en el agua residual. Tenemos un intervalo de 50 a 800. Un valor típico vendría a ser de 250 miligramos por litro, ¿no? Ok, continuemos. Bien, una vez que hemos ya analizado los parámetros físicos, los parámetros químicos, también entramos a la parte de las características biológicas, los microorganismos o las bacterias, ¿no? Entonces, esta es una parte importante. Los principales grupos de organismos presentes tanto en aguas residuales como en superficiales se clasifican en organismos eucariotas, eubacterias y arquibacterias, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un cuadro en el que nosotros podemos clasificarlos, ¿no? Entonces la caracterización de estas bacterias, pues a más de estas bacterias, ¿qué otra forma o de qué otra manera nosotros podemos identificar o clasificar estas bacterias? Aparte de decir, bueno, son eucariotas, son arqueobacterias, son eubacterias, ¿qué otra forma a mí ustedes conocen como para identificar estas bacterias? De pronto algún análisis, de pronto alguna observación en el microscopio. ¿Alguien quiere tomar la palabra? ¿Alguien tiene alguna idea que nos quiera compartir? ¿Nadie? Vamos chicos, ¿alguna idea que tengan? Vamos, acuérdense en algo. ¿Alguna idea que tengan? ¿Alguien ha escuchado el tema, la palabra tinción de Gram? No es una pigmentación donde se identifica qué tipo o qué familia para distinguir al organismo microscópico. Así es, muy bien, muy bien. La tinción de Gram es una técnica que yo puedo utilizar para identificar a través de la tinción o la tintura el tipo de bacteria que yo tengo presente en una muestra, ¿no? Llamémoslo así, una muestra. Nosotros tomamos una muestra de agua y, 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 cuando hacemos este análisis, pues nos vamos a ver si estas bacterias son gram positivas o gram negativas. Ahora también bajo el microscopio, nosotros también podemos observar cierta clasificación, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan que hay bacterias que por su forma también se pueden clasificar, ¿no? Tenemos bacterias en formas de cocos, que son como forma esférica, ¿no? ¿Qué otro tipo de forma tienen las bacterias?
Podrían ser los nematelmitos ¿Alguien y se las acuerda? bacterias. Podría ser los nematelmitos Ok. también un tipo de bacterias. Ok, sí, tenemos también bacterias en forma de bacilos que tienen una forma como de un bastón, ok, de un bastón. También tenemos bacterias en forma de espiral, ok, bacterias en formas de espiral. Y bueno, y de ahí ya vendría a la otra parte de los virus y los parásitos, ¿no? Entonces, son también formas o metodologías, técnicas que nosotros podemos aplicar y tranquilamente son análisis rápidos, son análisis de tinción, eh, en la cual se utilizan cuatro compuestos químicos y nosotros vamos a poder identificar si son bacterias gram positivas y pertenecen a esta familia, o son bacterias gram negativas, ¿no? Por su tintura. Y de ahí por su forma, ¿ok? Y bueno, equipo sofisticado no podemos decir que no se requeriría mucho, a más de tener el microscopio, ¿no? Con un buen microscopio nosotros podemos hacer una identificación, ¿no? Obvio que no va a ser una identificación que te va a decir, ¿sabes qué? Esto es salmonela, esto es eh, shigella o un microorganismo como tal ya, ¿no? Eso te va a dar ya la microbiología y el cultivo que se realiza, ¿no? Un cultivo, un medio de cultivo, por lo general se utilizan agares, ¿ok? Se usan agares, y en un periodo de incubación de 24 a 48 horas, nosotros vamos a poder también identificar si es que ese microorganismo pudo crecer eh, con los nutrientes que nosotros le proveímos, y vamos a poder también identificar su concentración, ¿no? Entonces eso ya más bien está ligado al tema del laboratorio. Hola, ¿alguien quiere mencionar algo? Sí, mi estimado. Sobre el nivel de pH que tengamos en el agua, ¿tenemos caracterización o tenemos algún tipo de bacterias según el pH? Según el pH, podemos tener bacterias ácidas, ¿ok? Ácido-lácticas, ¿ok? Bacterias ácido-lácticas. Y también podemos tener bacterias que sean resistentes a pH alcalinos, ¿ok? Recuerden que también las bacterias necesitan un medio que esté acorde, y ahí es donde nosotros, a más de pH, hay otra palabrita que se utiliza y se dice pH óptimo, ¿ok? A ese rango de pH óptimo, las bacterias van a desarrollar su actividad metabólica como si estuvieran, qué sé yo, vamos a hacer hagamos una comparación o una analogía que quizás esté fuera de foco, pero es como que si estuviera Rocky peleando con Drago en la película 3, ¿no? Están en toda su etapa en la que pueden degradar la materia orgánica, y eso nos va a facilitar a nosotros mucho más la vida, no solo en el tema del proceso, sino también porque vamos a conseguir mejores índices de calidad de nuestra agua, ¿no? Entonces, sí es importante el pH óptimo que tiene cada bacteria, ¿no? Ok, bien, entonces también aquí hablamos de que se estima que cerca de un 3 o 4% del total de los coliformes son E. coli patógenos, ¿no? O enterobacterias patógenas, ¿no? Estas bacterias patógenas, ¿qué entienden ustedes por patógeno? Hola, Son bacterias que producen enfermedades o que tienen algún tipo exacto, de enfermedad. exacto. Por ejemplo, nos pueden producir gastroenteritis, nos pueden producir fiebres paratifoideas, nos pueden producir diversas infecciones
está la Pseudomonas aeruginosa, tenemos lo que es la shigella, que nos puede producir una shigellosis, tenemos el vidrio cholerae, que también nos puede producir cólera, ¿ok? Entonces, estos microorganismos patógenos están asociados directamente a enfermedades específicas, ¿no? Y las enfermedades son transmitidas por el contacto, sea directo o indirecto con esta agua residual, ¿no? Con la agua residual. Algo más que me olvidaba de decir es que también, bueno, dependiendo de los tratamientos, nosotros podemos tener grupos de bacterias, ¿no? Grupos de bacterias, y me estoy refiriendo a lo que son las bacterias de carácter aerobio, perdón, ¿ok? Estas bacterias aerobias propician procesos de oxidación y nitrificación. Dentro de estas bacterias, nosotros podemos mencionar lo que es la pseudomona. Esta pseudomona, pues, logra alcanzar un 80% del lodo los lodos que se forman, son capaces de procesar. Cuando hablo de procesar, pues digo que son capaces de metabolizar lo que son alcoholes, ácidos grasos, hidrocarburos y parafinas, y en sí ciertas sustancias orgánicas, ¿no? Cuando hablo de sustancias orgánicas, pues también hago referencia a ciertos aceites orgánicos, okay, aceites orgánicos de cadenas largas, y estos microorganismos pues hacen que estas cadenas largas se rompan y disminuyan mucho más la concentración de este contaminante, ¿no? Las bacterias que son nitrificantes permiten la oxidación de los compuestos de nitrógeno. Como ustedes se pueden dar cuenta o pueden apreciar, el nitrógeno, hacer análisis o hacer parámetros de nitrógeno, viene dado con ciertos subparámetros, llamémoslo así, ¿no? Tenemos nitrógeno total Kendall, tenemos lo que son los nitritos, nitrógenos como nitrógeno amoniacal y los nitratos, ¿no? De ahí tenemos aquellas bacterias filamentosas que se encargan de la oxidación de los compuestos de carbono, ¿no? Cuando hablamos de aquellas bacterias filamentosas, pues son aquellas bacterias que tienen unos filamentos alrededor. Si nosotros las apreciamos en el microscopio, pues en la superficie tienen aquellos filamentos, ¿okay? Y estos filamentos son los que les permiten, bueno, moverse y también realizar su actividad metabólica. De ahí tenemos también un grupo de bacterias anaeróbicas, ¿no? Bacterias anaeróbicas. Estas bacterias anaeróbicas se pueden diferenciar 4 tipos de estas bacterias, ¿no? Entonces, estas bacterias pueden ser hidrolíticas. Este tipo de bacteria tiene por objetivo deshacer enlaces complejos. Estos enlaces complejos, para que entendamos un poquito mejor, pueden ser aquellos enlaces o aquellas cadenas polipeptídicas que se encuentran constituyentes a las proteínas, ¿ok? Entonces, como ya hemos mencionado anteriormente, las proteínas que se encuentran en el agua residual, pues son producto del lavado de nuestros alimentos, ¿ok? Y también el desecho de estos alimentos, ¿no? También tenemos lo que es la celulosa o lípidos que pueden ser desnaturalizados, es la palabra. Desnaturalizados, pueden sus cadenas ser desnaturalizadas y romperse en unidades más pequeñas. Por ejemplo, cuando hablo de proteínas, llegaríamos a los aminoácidos, ¿no? Aminoácidos. Y de ahí, cuando hablo del tema de los monómeros, pues me estoy refiriendo también a ciertos carbohidratos que se pueden encontrar en el agua residual. De ahí tenemos lo que son las bacterias fermentativas acidogénicas, ¿ok? ¿Cuál es la función que tienen estas bacterias? Pues transformar azúcares y aminoácidos en ácidos orgánicos y producir CO2, ¿ok?
¿Ok? De ahí tenemos bacterias acetogénicas y metanogénicas. Las metanogénicas pues son aquellas que se encargan de metabolizar el gas metano, que a su vez también se produce en los tratamientos anaeróbicos. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí tenemos un sinnúmero de bacterias o organismos microbiológicos de los que también hemos considerado o hemos hablado, ¿no? Bien, de ahí tenemos las bacterias, se pueden clasificar, como ya mencionamos, en eubacterias, procariotas, unicelulares, y en función de su forma. Bueno, ya me adelanté a mencionar el tema de la forma de las bacterias, que es una de las partes principales para poder identificarlas, ¿no? Para darnos una idea inicial de qué se encuentra presente en nuestra agua residual, ¿no? Entonces ya el técnico de laboratorio que está destinado para ejercer estas funciones, pues puede utilizar un microscopio para darse cuenta, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar de los tamaños de las bacterias. La Escherichia coli es un organismo común en las heces humanas, mide del orden de 0.5 micras de ancho por 2 micras de largo, ¿no? Entonces, esta es una de las bacterias también que se encuentra, que son propias de la flora intestinal de los seres humanos, ¿ok? Por ende, cuando nosotros realizamos nuestros procesos biológicos, también van a ser estas bacterias, pues van a ser arrastradas también hacia nuestras plantas de agua residual. ¿Ok? Bien, el papel que desempeñan las bacterias en los procesos de descomposición y estabilización, tanto en el marco natural como en las plantas de tratamiento, es amplio y de gran importancia, ¿no? Por ello resulta imprescindible conocer sus características, funciones, metabolismos y procesos de síntesis. Cuando hablamos del tema de los metabolismos, pues ahí es donde entra también el tema de considerar un pH óptimo para que funcionen estas bacterias, ¿no? Los coliformes también se emplean como indicadores de la contaminación por desechos humanos. Ok, siguiendo con lo que tenemos aquí, pues también hay una tabla que son organismos indicadores empleados para la determinación de los criterios de rendimiento para los diferentes usos de agua, ¿no? En el agua potable nosotros podemos tener un indicador microbiológico de suma importancia o diferenciador, como son los análisis de los coliformes totales, ¿no? De ahí tenemos lo que es actividades lúdicas en agua dulce, llamemos esas actividades lúdicas aquellas piscinas a las que nosotros también vamos como a manera de recreación, ¿no? Uno de los parámetros a considerar pues son los coliformes fecales y enterococos, ¿no? Y también la Escherichia coli. Actividades lúdicas de agua salada, hablamos del mar, tenemos lo que son coliformes fecales, totales y enterococos. De ahí, como ustedes observan, en su totalidad, los coliformes son un indicador microbiológico de contaminación del agua, no solo ya hablando de agua residual, sino también de las demás funciones que cumple el agua, ¿no? Ya vamos terminando esta parte. Vamos terminando esta parte de aquí. Bueno, ya hablamos de los organismos patógenos, que son aquellos, como ustedes bien lo decían, que pueden afectar el organismo humano.
¿Ok? Aquí menciona un apartado importante con estos organismos patógenos. Dice, el uso de organismos indicadores nos da una pauta para indicar el comportamiento del agua residual, ¿no? Porque ponernos a identificar cuántos organismos patógenos se presentan en las aguas residuales, pues aparte de que van a tener ciertas concentraciones pequeñas, pues van a ser difíciles de aislar e identificar. Cuando hablamos de aislar y identificar, significa que nosotros primero, o sea, ya hablando de una etapa de laboratorio o de un control microbiológico, lo primero que debemos hacer es un cultivo general en una caja Petri con un agar estándar. Un agar estándar es aquel agar que les da los nutrientes generales, ¿ok? Tiene un pH óptimo para que se desarrollen ciertas bacterias, ¿no? De forma general. De ahí, después de haber hecho ese cultivo, pues se toman muestras con asas microbiológicas, ¿okay? Se toman muestras con asas microbiológicas y dependiendo de esa forma que tenga la bacteria, se le hace también una tinción de Gram y dependiendo de la forma, pues se lleva a un nuevo cultivo, pero este cultivo ya va a tener características específicas. Es decir, que si yo en este cultivo general identifico que mi bacteria es un estafilococos, pues yo voy a tener que utilizar un agar específico solo para el crecimiento de los estafilococos. ¿Ok? Solo para el crecimiento de estos estafilococos. Y a su vez así voy a tener que ir identificando todo un perfil microbiológico o todo un perfil de bacterias que yo podría encontrar solo en una muestra de agua residual, ¿no? Por eso también nos hace, aquí en este último párrafo, nos hace referencia a aquellos organismos indicadores, ¿ok? Por eso se utiliza los coliformes fecales y totales. Bueno, esto ya hemos mencionado, aquellas enfermedades que nos pueden causar, aquellos organismos patógenos, como la fiebre tifoidea, la disentería, diarreas y cólera, ¿no? Entonces, vamos a pasar esta diapositiva. Dice, necesidad de análisis especializados. Bueno, ya hemos mencionado un análisis especializado, es decir, hacer todo un perfil microbiológico de las posibles bacterias patógenas que yo puedo encontrar en mi planta de agua residual. También acá nos dice que es importante determinar la presencia o ausencia de sulfuro de hidrógeno para poder determinar si se pueden desarrollar condiciones corrosivas y si puede precipitar alguno de los metales trazas que sean necesarios para el crecimiento de estos microorganismos, ¿no? Bien. Bueno, hemos terminado lo que corresponde al tema 2. Como les decía, les iba a presentar ahora un artículo de una investigación que hicieron en una granja porcina. Entonces me van a dar unos minutitos para compartirles el archivo en PDF y ahí vamos a ver qué ocurrió, ¿no? De manera de caso práctico. Ok, ¿me confirman si ahí se puede observar de buena forma o tenemos que hacer algún zoom? No se observa bien, ingeniero, se observa vertical y muy pequeño.
Ya, ahí le estoy haciendo una parte del zoom. Un momentito, déjenme ver si es que ahí. Está bastante pequeño. No hay eso, ahí está perfecto. Perfecto. Ok, bien. Muy bien, gracias por la ayuda. Bien, entonces tenemos como tema principal lo que es la caracterización de aguas residuales porcinas y su tratamiento por diferentes procesos en México, ¿no? Entonces, casi que va de la mano con lo que nosotros, con el objetivo de este curso, poder conocer cuáles son los pasos iniciales para poder diseñar una planta, para ver qué tratamientos necesitamos y en base a esos análisis de laboratorio, pues, diseñar un tratamiento o evaluar ciertas alternativas como se presentan aquí, la mezcla de la población de una granja con otra, ¿ok? Para que se pueda llegar a una mayor eficiencia en el tratamiento del agua, ¿no? Bien, entonces vamos a la parte de abajo para un momentito, un segundo, déjenme buscar la tabla aquí. Ok, bien. Tenemos aquí esta tabla, ¿no? Me confirman si se puede observar de buena manera. Sí se observa. Ok, excelente. Entonces tenemos este cuadro 1, ¿no? El tema de la metodología, pues, ¿qué es lo que hicieron ellos? Pues ellos querían evaluar cuál era el agua residual que ellos estaban eh, teniendo y qué posibles tratamientos se les puede dar, ¿no? Entonces, esto se evaluó en 5 granjas en este cuadro que se presenta aquí, 5 granjas, ¿ok? Y cada granja corresponde a un proceso productivo, ¿no? En este caso tenemos la granja número 1, en donde se desarrolla el proceso productivo de maternidad y de destete, ¿ok? Hablando ya de los animales, ¿no? Esta granja tiene una capacidad de 6.000 animales, ¿ok? En la maternidad y en el destete 6.600, ¿no? Entonces, vean cómo se va desarrollando un cuadro, ¿ok? Un cuadro de acuerdo a las características de cada proceso, de cada granja, ¿no? Disponibilidad del agua, ¿ok? Es una disponibilidad de agua media. ¿Alguien tiene activado el audio? Me parece. Parece que está haciendo un sonido o algo. ¿Ok? El clima del lugar es un clima cálido semiseco. Vemos que varía en otras granjas. ¿Ok? En otras granjas. Y tenemos observaciones durante el muestreo, ¿no? Siempre es un puntal fundamental anotar todas las observaciones que están ocurriendo justo en el momento en que nosotros vamos a tomar la muestra, ¿no? Aquí dice que la muestra fue tomada durante el proceso en el que se estaban lavando las naves, ¿no? Ok, bien, y de ahí tenemos los siguientes parámetros, ¿no? Físico-químicos. Tenemos la DQO, DBO, sólidos suspendidos, sólidos suspendidos volátiles, tenemos el nitrógeno total, tenemos el nitrógeno total Kendall, tenemos nitrógeno expresado en forma de amoníaco, ¿ok? Tiene todo lo que son las unidades en las que se miden estos parámetros, ¿no? Estos parámetros y vamos haciendo una relación o un cuadro significativo de aquellos parámetros que me permiten a mí poder caracterizar el agua. Entonces, otro de los parámetros importantes es el pH. Como ustedes observan aquí, el pH tiene cierta variación, ¿no? De 7.83
a 6.14, ¿no? Entonces tenemos una diferencia, ¿no? Acá vamos a tener en esta parte de la maternidad, vamos a tener un pH con tendencia a ser alcalino, ¿no? A ser alcalino, entonces vamos a tener mucho más presencia de compuestos como el sodio, compuestos como el sodio, como el calcio. Y en la parte de el destete vamos a tener un pH de 6.14, ¿no? Aquí vamos a tener la fluctuación de que el pH tiene una tendencia a ser ácido, ¿no? ¿Okay? Y como indicador general microbiológico han hecho los coliformes fecales, ¿no? ¿Okay? Los coliformes fecales, ¿no? Entonces, miren cómo se va realizando una caracterización de acuerdo a cada una de estas granjas, ¿no? A cada una de las granjas y a cada actividad o proceso productivo. En la granja número 2 nosotros tenemos etapas de maternidad y gestación, etapas de engorde del producto y una etapa de mezcla. ¿Qué quiere decir esta etapa de mezcla? Que están haciendo o que la muestra se tomó en una parte en donde se mezclan dos granjas, ¿okay? Donde se mezclan dos granjas. Bien, esta es la tabla de caracterización y ahora vamos a pasar a la siguiente tabla. Bueno, esta es otra tabla más de caracterización de las granjas. En total fueron 11 granjas que se caracterizaron. Imagínense el estudio realizado, ¿no? Este ya es un estudio que abarca cierto grado de complejidad en el tema de la caracterización, ¿verdad? Son 11 granjas y por cada granja estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, casi 15 análisis de laboratorio por duplicado, ¿ok? Por duplicado, ¿no? Bueno, para la empresa que realizó este tipo de muestreos, pues felices y contentos porque es un proyecto, como ustedes ven, es una caracterización amplia de casi en su totalidad de todas las granjas. Y bueno, aquí viene la parte interesante. Una vez que se ha caracterizado, que se tienen los valores de cada una de estas aguas residuales, pues viene la propuesta, ¿no? La propuesta de cómo tratar este tipo de contaminantes, cómo reducir la contaminación que se genera, cuáles de estos tratamientos puede ser mucho más efectivo. Y esto se presenta en la parte de acá. Ok, déjenme cambiar de aquí. Un momentito. Aquí tenemos lo que es dejen estabilizar la imagen. Ok. Tenemos evaluación de diferentes esquemas de tratamiento aplicados. Cuando nosotros hablamos de aplicados, pues es que los hemos probado y hemos obtenido ciertos rendimientos que nos pueden ayudar a determinar cuál es la metodología más eficiente a utilizar para ese proceso productivo, ¿no? Para esa actividad productiva como tal, que es la cría y el engorde y la maternidad de estos animales. Okay. Vamos viendo entonces la siguiente imagen. Aquí está. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se hizo? Pues se hizo una fosa de homogenización, ¿no? ¿Se acuerdan que sí? Ah, no, sí, justamente en los tratamientos que vamos a hablar en el tema 3, pues también mencionan lo que son los pretratamientos. Este es como el uso de un pretratamiento y este se evaluó cuando entraba a la fosa de homogenización y a la salida.
y se compararon estos valores para tener un porcentaje de remoción de estos nutrientes. Y en base a esto poder evaluar si el tratamiento que se dio, un tratamiento convencional, ¿no? Una fosa de homogenización, ¿qué tipo de tratamiento sería? ¿Sería un tratamiento físico, un tratamiento químico o un tratamiento microbiológico? ¿Qué opinan ustedes, chicos? ¿Es físico-químico? Es un tratamiento físico. ¿Qué es un tratamiento físico? Bien, también usaron un tratamiento que está en la parte de aquí, ¿ok? Que es un tratamiento en fosa con adición de enzimas, ¿ok? ¿Qué tipo de tratamiento sería este si yo estoy hablando de que le voy a adicionar enzimas? ¿Qué son las enzimas? Son los compuestos de las células. También son Ya, conjunto de proteínas. Conjunto de proteínas. ajá, son, son también llamadas unas coproteínas o unos cofactores proteicos, ¿no? ¿Ok? Estas enzimas, por lo general, son biocatalizadores que aceleran las reacciones químicas. Ahora, hablando específicamente de reacciones, pues van a acelerar las reacciones bioquímicas que se dan entre los microorganismos, ¿no? Ahora, hay que evaluar si para esa agua residual las enzimas utilizadas fueron las correctas o no fueron las correctas, ¿ok? Porque de pronto puede que, ok, nosotros le agregamos enzimas y en vez de que nuestra reacción de remoción de nutrientes haya sido mucho más rápida, mucho más efectiva, al contrario, sino es que sea mucho más ralentizada, que no genere la cantidad de lodo suficientes, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a ver el cuadro o la tabla de eficiencia. Mira. Entonces aquí tenemos una eficiencia de tratamiento en una fosa sin y con adición de enzimas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos los parámetros evaluados. ¿Ok? Y vamos a ver que se utilizó la granja 7. ¿Ok? La granja 7 ya nos ayuda a que nosotros tenemos ya caracterizado cada una de las granjas, ¿ok? Y vamos a evaluar agua residual en fosa sin adición de enzima, ¿ok? Y agua residual en fosa con adición de enzima. En base a esto, yo voy a poder hacer una comparación de diferencias de remoción sin y con adición de enzimas, ¿no? Entonces, miren lo que pasa aquí. Pues tenemos en el tema de los sólidos suspendidos totales, tenemos 2.332 miligramos por litro. ¿Ok? ¿Qué pasó cuando nosotros le agregamos enzimas? ¿Alguien puede leer el valor de los sólidos suspendidos totales? ¿Sí se observa el cuadro? Sí, sí se observa. Pues se observa mayor presencia por miligramos en litro, aparte de sólidos suspendidos totales. Ok, se encuentra una mayor cantidad, ¿no? Sí. Ok, vámonos al caso de la alcalinidad. En alcalinidad sí nos bajó el tema de la concentración, ¿no? Si es con respecto de bajar, la concentración más bien subió la alcalinidad. En alcalinidad tenemos 6.405 No, sí, miligramos sí, sí.
expresados en carbonato de calcio, y con la adición de enzimas tenemos 4.305, ¿no? Ahí bajó Sí. antes la concentración, ¿verdad? Y tenemos una diferencia del 32%, ¿ok? Entonces vean cómo en ciertos parámetros el efecto que tienen las enzimas fue beneficioso y también fue perjudicial, ¿no? ¿Ok? Entonces aquí también nos da una idea de el tratamiento que se pueden dar con la adición de estas enzimas. En lo que corresponde a los coliformes fecales, miren que no hubo ninguna diferencia, ¿no? No hubo ninguna diferencia, se mantuvieron de la misma manera. ¿Okay? No hubo ninguna diferencia por la adición de este tratamiento, ¿no? ¿Okay? Otra alternativa más, que bueno, aquí podemos decir que no es tan rentable o no es tan óptima, ¿verdad? Pero quizás si nosotros evaluamos las enzimas con otro tipo de agua residual o de otro proceso productivo, quizás sean mucho más eficientes, ¿no? Pero esta es la forma en la que se tendría que hacer esa comparación, ¿no? Esta es la forma en la que nosotros podemos tener datos precisos o datos que nos asemejen a la realidad. De ahí tenemos la siguiente alternativa, que fue el desempeño de un digestor anaerobio instalado en 2 granjas porcinas. Tenemos la granja número 10 y la granja número 8 y la granja número 10, ¿no? Entonces aquí evaluaron cómo funcionaría el tratamiento si es que yo instalo un digestor anaerobio, ¿no? Un digestor anaerobio. Entonces vemos cómo el agua residual cruda en estos parámetros de aquí presenta un alto contenido, ¿no? Y al momento de la salida, pues vamos a tener una disminución de la concentración de estos compuestos, ¿no? De estos parámetros, ¿no? Entonces vemos que es el digestor anaerobio es uno de los tratamientos utilizados en aguas residuales que tienen un mayor porcentaje de efectividad, ¿no? Tenemos un porcentaje de remoción en el DQO del 97%. De sólidos suspendidos totales tenemos un porcentaje de remoción del 99%. ¿Ok? Y también lo comparamos con otra granja con otra calidad de agua residual. ¿Ok? Entonces aquí también podemos ver fluctuaciones de rendimiento, pero por lo general encontramos porcentajes de remoción superior al 90%, ¿no? Y eso ya es un tema bueno, ¿no? Un tema a analizar, y como quien dice, ok, el primero, el segundo no, pero el anaerobio, ese sí nos va a ayudar. ¿Ok? Ese tiene que ir porque tiene que ir. Bien. Vamos a ver qué otro tipo de tratamiento fue utilizado. Aquí. También utilizaron o evaluaron el desempeño de un tren de tratamiento, es decir, una fosa de homogenización más el digestor anaerobio de líquidos y sólidos, ¿no? Entonces aquí ya ellos ya se van dando cuenta y van probando ciertas alternativas, ¿no? Ya no solo de aplicar un solo tratamiento como lo hicieron de forma inicial, sino también evaluar el conjunto de tratamientos, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a seguir viendo en el tema 3, en el tema 4, en el tema 5 y en el tema 6, ¿no? Entonces vemos cómo la granja evaluada fue la número 4, y también tenemos lo que es el porcentaje de remoción en la fosa. Se realizó la evaluación, del agua residual que ingresa a la fosa
o el agua cruda, perdón, y la salida de la fosa, para hacer una comparación o una evaluación de este tratamiento inicial, ¿no? Y de ahí tenemos lo que es la comparación de la salida del digestor, ¿ok? De los valores de salida del digestor, y tenemos lo que es la remoción del digestor, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos hacer una comparación de la remoción total. Bien. Vamos con la siguiente, el siguiente tratamiento. Parece que hay uno más. Ok, bien. Entonces, en este cuadro nos da un resumen de lo que se evaluó. En este caso, se evaluó el desempeño de un tren de tratamiento. Cuando dicen tren de tratamiento, pues nos hacemos referencia a al diagrama de proceso o al diseño de la planta como está estructurada, ¿no? ¿Okay? De un digestor anaerobio más 2 lagunas de estabilización en serie. ¿Ok? 2 lagunas de estabilización. Y de ahí podemos ver cómo tenemos una variación del agua residual a la salida del digestor anaerobio. Un momentito. ¿Ok? A la salida del digestor anaerobio, por ejemplo, en sólidos totales suspendidos, en sólidos suspendidos volátiles, vemos que hay un porcentaje de remoción del digestor del 91 y el 93%. Eso también nos indica o nos da una idea de que es necesario contar con un digestor anaerobio para el tratamiento, bueno, en este caso específico de estas aguas residuales, pero también aplicable a demás tratamientos de otras aguas, ¿no? Y de ahí tenemos lo que es la salida de la laguna de estabilización, ¿no? Entonces tenemos que en el mismo parámetro, vamos a ver así, tenemos que ingresa con 287 miligramos por litro de sólidos suspendidos totales, y a la salida de la laguna de estabilización tenemos unos sólidos de 184.2. ¿Ok? Vemos que el rendimiento de esta laguna de estabilización no es casi que comparado al rendimiento que tiene un digestor anaerobio, ¿no? Entonces, este rendimiento oscila entre el 9%, ¿no? El rendimiento de la laguna. Pero en rendimiento total, pues alcanzamos, gracias al digestor anaerobio, alcanzamos un total de remoción del 93%, ¿no? Eso por una parte, analizando estos pequeños datos, ¿okay? Datos puntuales, porque si nos ponemos a analizar cada uno de estos parámetros, pues se nos van a ir el tiempo y no vamos a continuar con lo demás, ¿no? Es necesario también continuar con lo demás. ¿Ok? Y ya voy a pasar al tema de las conclusiones de no, perdón, voy al último tratamiento. ¿Ok? Este es la evaluación del desempeño del tren de tratamiento compuesto por un digestor anaerobio más 2 lagunas de estabilización en serie. ¿Okay? Aquí se evaluó otra granja. ¿Okay? Se evaluó otra granja. Y vemos que el porcentaje de remoción en la misma granja, pues, de sólidos suspendidos totales y sólidos suspendidos volátiles, tenemos ya, bueno, bajó el rendimiento, ¿no? El porcentaje del digestor en un 83%, ¿ok? Esto se compara también con la salida de la laguna de estabilización, ¿ok? Y vean qué es lo que pasa, ¿no? En el anterior cuadro analizábamos estos mismos datos, pero el porcentaje de remoción, si bien es cierto, al ingreso estaba en 200 aproximadamente, y bajaba a 100 me parece. En cambio acá nosotros tenemos
321 miligramos por litro, y a la salida de la laguna de estabilización nosotros tenemos 455. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos un porcentaje de remoción negativo, ¿no? En vez de que nos bajen los sólidos suspendidos totales, pues se nos dispararon, ¿no? Entonces, otra conclusión que nos puede dar este estudio, ¿no? Okay, vemos que este tren de tratamiento pues no es muy óptimo para los objetivos que nos hemos planteado, los objetivos que se han planteado, tanto en este curso que nosotros estamos aquí, y tanto las personas que se dedicaron a hacer este estudio, ¿no? Bien, ya voy a pasar al tema de las conclusiones. Okay, vamos a ver que hay alrededor de 8 conclusiones que se han realizado en base a este artículo, ¿no? Podemos observar, bien, en las aguas residuales de granjas porcinas se presenta una alta variación en la concentración de contaminantes, dependiendo del proceso productivo, ¿no? Tenemos maternidad, destete, engorda, mezcla y un ciclo completo, ¿ya? También el tamaño de la granja es una variable que afecta, y el manejo del agua, ¿no? La biodisponibilidad que nosotros tenemos del agua. Entonces, bueno, tenemos aquí que el tratamiento de fosa de homogeneización no puede considerarse como un tratamiento completo, ¿no? No se puede utilizar solo ese tratamiento porque el porcentaje de eficiencia en el tema de la remoción de los contaminantes no era tan elevado, ¿no? Okay. Asimismo, se evaluaron los demás tratamientos, por ejemplo, el de enzimas, como ustedes ya, o sea, ya lo estuvimos analizando, en algunos parámetros, en vez de bajar la concentración, se disparó, ¿no? Se disparó la concentración y subió. En la utilización de digestores anaerobios, pues ahí sí se mejoró el tratamiento, teníamos unos porcentajes alrededor del 90% de remoción de nutrientes, perdón, de estos contaminantes, ¿ok? Entonces esa es una parte buena, ¿no? Mejoró notablemente el tratamiento de los efluentes de granjas porcinas, ¿no? Entonces es una conclusión a la que nosotros podemos llegar. Independientemente de que yo diga, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer una planta, esta planta tiene que tener tratamiento, tiene que tener criba, tiene que tener una trampa de grasa, tiene que tener el tratamiento primario, que puede ser una laguna de aeración, o en su defecto puede ser una laguna, un biodigestor anaeróbico, ¿no? Y continuar con los demás procesos, ¿no? Pero aquí lo que ya lo estamos analizando de forma en el que tenemos porcentajes de remoción, en el que tenemos datos fiables, reales, de lo que está ocurriendo de acuerdo al proceso, ¿no? Y de ahí dice, bueno, se observó que colocar una fosa de homogenización previa no mejoró la eficiencia, ¿ok? No mejoró la eficiencia. Y bueno, al final ellos, perdón. Ok. Y al final ellos, bueno, concluyen que en relación con lo anterior, o sea, con todo lo que se probó, la mejor opción es un sistema de tratamiento de bajo costo de operación y mantenimiento. No requiere personal altamente capacitado para ser operado. Esta disyuntiva pues no la comparto mucho, porque sí es importante tener personal capacitado, más que todo para que sepa a qué riesgos se están enfrentando o qué es lo que está ocurriendo durante el proceso, y no solo piensen que es agua sucia, ¿no? Y que presente altas eficiencias de remoción y que genere, perdón, efluentes tratados que cumplan, bueno, en este caso con la regulación mexicana, porque es el país donde se hizo el estudio, ¿no? Y aquí proponen un tratamiento, ¿okay? Que quizás cuando lo lean van a decir, bueno, ¿y por qué hicimos tantos tratamientos si al final llegamos a esta conclusión, ¿no? El cual consiste
en un filtro aireado, ¿ok? Empacado con materiales orgánicos, por ejemplo, astillas de madera y fibras vegetales, que funcionen como medio de soporte y como un carbón activado simultáneamente. ¿En algún caso se han topado con alguna planta de este tipo o algún tratamiento que se dé de esta forma? ¿Alguien de los que están presentes aquí quisiera mencionar que se toparon o no se toparon con este tipo de filtros o de lechos que se generan? Bueno, algunas granjas de Punaca se manejan de esta manera, con los biofiltros. Con los biofiltros, ¿no? Claro, es una empresa, digamos que sí, creo que es la más grande que se encarga de realizar este tipo de actividades, ¿no? Enfaenamiento de los animales. Sería muy interesante poder conocer la planta que ellos manejan y el tema del manejo de los controles que llevan, ¿no? De los controles, y más que todo por el tema de que ahí va a haber otro tipo también de contaminación, ¿no? El tema de la sangre de los animales, ¿no? Ahí va a estar presente muy marcado el tema del hierro, ¿no? Bien, entonces este era lo que les quería compartir, espero les haya gustado, espero que les haya dado, bueno, una idea un poco más didáctica de lo que nosotros estamos hablando aquí. Y pues, bueno, vamos a continuar con el tema 3, ¿no? El tema 3 es, una vez que ya hemos hablado o visto estas caracterizaciones y estos posibles tratamientos, pues se nos va a hacer como que regresar nuevamente a la parte inicial, ¿no? A la parte donde ocurre la primera etapa, ¿no? La separación eh, básica de los líquidos con los sólidos, ¿no? Hablando de sólidos de gran tamaño, ¿no? No, vamos a hacer un descanso de unos 5 minutitos. Alguien parece que me dijo algo, puso algo en el chat. Biológico. Sí, biológico. Vamos a hacer unos descansos de unos 5, vamos a hacer un receso de unos 5 minutitos mientras yo voy a colocar el tema 3, ¿no? Minutitos.
Ok, hola. Bien, bueno, antes de iniciar, ¿qué tal les pareció el tema del artículo que se les presentó? ¿Qué opiniones tienen del estudio que se realizó? Eh, ¿Consideran una importancia relevante el tema de hacer estos tipos de estudios a diversas actividades que se presentan y que por lo general eh, contemplan cierto grado de contaminación? Por favor, los escucho. Vamos, ¿alguien tiene algo que mencionar, algo que acotar? ¿Les pareció Disculpe, interesante? ingeniero, el documento que hace un instante nos mostró va a estar subido en los recursos didácticos. Claro que sí, exacto, sí. Yo me voy a comunicar con el ingeniero Rodrigo para pasarle la información y para que él se encargue también de poder subir el archivo, ¿no? Por eso no se preocupen, eso sí también va a estar en la plataforma como un recurso didáctico para ustedes. Perfecto, gracias. Bien. Ok, entonces entramos a la parte, o al tema 3, que contemplan lo que es el tratamiento preliminar, ¿no? Una vez que ya hemos hablado, en realidad hemos hablado ya de muchos factores, hemos contemplado, pues, eh, tratamientos primarios, secundarios y terciarios, ¿no? Este, Ahora vamos a ir al tema del desbaste, las rejillas, también tiene un nombre como cribas, ¿no? Cribas, y que son parte de uno de los procesos o una de las etapas iniciales en el tratamiento de estas aguas residuales, ¿no? Entonces, debemos poder identificar ciertos criterios de selección para la utilización de estas cribas, ¿no? Ya también existen diseños en función del caudal, en función del espesor, en función de la separación entre cada barra que llegue a tener esta criba, en el ancho del canal en el que nosotros pretendamos colocar, ¿no? La velocidad de entrada, o sea, en la velocidad justo antes de ingresar a la criba y la velocidad de salida, ¿no? Son factores que a veces son imperceptibles, pero también se consideran cuando estamos hablando de un cribado, ¿no? Criterios de selección, pues creo que todos vamos a concordar con poder saber las características del agua, qué características tiene, el grado de tratamiento requerido según el destino final, ¿no? Nosotros ya, antes de realizar una planta de tratamiento, pues nosotros debemos contemplar a qué lugar va a ser la disposición final o el vertido, ¿no? Entonces, también nosotros en base a eso podemos diseñar nuestros procesos, ¿no? La biodisponibilidad del espacio, como les decía, quizás ya está realizado el canal por donde va a ingresar el afluente y en base a ese canal, pues nosotros tenemos que ver la forma
forma de diseñar una criba, ¿no? Una criba que pueda cumplir con la satisfacción de nuestras necesidades. El clima de la región, costos, capital, operación y mantenimiento, ¿no? Cuando hablamos de operación y mantenimiento, pues hablamos de las limpiezas que se deben hacer, cada qué tiempo se deben establecer estos mantenimientos o estas limpiezas, qué personal es el que debe ser el encargado de realizar estas limpiezas, ¿no? Y ya eso también lo va a dar la actividad con la que se comporte el agua a la que llega, el agua que llega a la planta, ¿no? Bien, entonces como la palabra mismo nos da la idea o nos da un concepto, nos dice que el tratamiento preliminar pues es el tratamiento donde se remueven sólidos de gran tamaño y las arenas presentes en las aguas negras, ¿no? Hemos visto que también o se puede considerar como un tratamiento preliminar los desarenadores, ¿no? Tenemos una criba, un desarenador y también adelantándonos un poquito más allá, tenemos lo que es la trampa de grasas, ¿no? La trampa de grasas. Entonces, más o menos, ese sería, en resumen, aquellos primeros pasos o los primeros tratamientos preliminares para una planta de tratamiento de agua residual. ¿Alguien de pronto considere que existe otro tratamiento que se puede utilizar? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguien ha visto alguna planta que no inicia con una criba o con un desarenador? ¿No? Bueno, entonces, el objetivo principal de una criba, la petar de Yaguarcocha, no tiene desarenador. Ya. Ok, solo tiene una criba entonces. Criba sí debe tener. Petar de Yaguarcocha. Sí, una criba. Ya. Bueno, aparte de eliminar estos sólidos de gran tamaño, pues también nos permite a nosotros el tema de el funcionamiento de aquellos equipos como bombas que eviten que se tapen, ¿no? A ver, alguien más. Parece que escribió algo. Ah, no. Bien. Entonces, un tratamiento preliminar son las medidas que se utilizan para preparar las aguas residuales para el inicio del tratamiento. Con ellas se logra la remoción de sólidos arenas para proteger bombas y otros equipos que forman parte del diseño de tratamiento, ¿no? Okay. De pronto, en la petardia Huarcocha, quizás la calidad del afluente no es, por la calidad del afluente o por la caracterización del afluente, quizás se llegó a la conclusión de que no es necesario tener un desarenador, ¿no? Solo con un tratamiento como un cribado les permite llegar al tratamiento primario y a las demás fases de operación. ¿Ok? Entonces, conceptos de desbaste y rejillas, ¿no? Tenemos un concepto de desbaste que consiste en mejorar el aspecto estético de las aguas. Más adelante vamos a ver unos ejemplos, unos diagramas o unas imágenes que nos puede también ejemplificar este ejemplo, este aspecto estético, ¿no? Se conoce como este tratamiento al desbaste. Es una operación unitaria física utilizada para remover sólidos de gran tamaño. ¿Okay? Las rejillas consisten en barras verticales y retienen las ramas, los trapos,
latas, papel, desechos plásticos, vegetales. Este tipo de rejillas, por lo general, se consideran rejillas gruesas, aquellas que tienen de 60 a 100 milímetros, rejillas finas, aquellas que tienen de 10 a 25 milímetros, ¿no? Que se usan típicamente en combinación. Cuando hablamos de combinación, pues podemos decir que se usan de forma paralela, ¿no? Primero la rejilla más gruesa y posteriormente una separación considerable, se puede colocar otra rejilla más, mucho más fina, ¿no? Ok, entonces aquí tenemos una imagen que ejemplifica una rejilla o un desbaste. Si ustedes observan, pues el primer desbaste, la primera rejilla que tenemos aquí, ¿qué será? ¿Gruesa o fina? ¿Qué creen ustedes? ¿O las dos son gruesas? Porque hay dos, la que tenemos aquí, que solo se ve una barra, y la que está en la parte ya posterior. Ambas son gruesas. Las dos son gruesas, ¿verdad? Las dos son gruesas, ¿cierto? Yo considero que las dos son gruesas. ¿Ustedes qué opinan? Sí, Son las dos. demasiado. Muchas gracias, Cintia, por la participación. Sí, las dos son gruesas. Para mí son demasiado, son bien gruesas. De pronto las personas que viven o el agua residual que llega ahí, las personas tienen una cultura muy elevada y no botan palos, no botan pañales, no botan plásticos, no botan botellas, absolutamente nada, ¿no? Muy como para que el tratamiento y estas rejillas sean de ese tipo, gruesas. Bien, continuemos. Aquí tenemos un desbaste con una reja mecánica, ¿no? Ahí tenemos otro tipo de rejillas. Estas rejillas que se, perdón, en comparación con la imagen anterior, pues, ¿qué pueden decir o qué me pueden acotar, ¿no? ¿Qué diferencias existen? ¿Qué pueden ver? Si una rejilla, si son gruesas, son finas, si son, que si tienen ayuda de algún otro equipo, si es una rejilla que trabaja de forma continua, que sus... Esto es continua, creo, y veo los motores del rotor en la parte superior. Creo que son Sí, finas, al parecer. así es, son giratorias, ¿no? Ujú. Son giratorias y eh, van haciendo lo que es la limpieza y los desechos van cayendo por la parte superior, me imagino que algún otro recipiente, ¿no? Por los motores que se ven aquí, ¿no? Y el tipo de rejilla, ¿qué dicen ustedes? ¿Fina, gruesa? El tipo de... Sí, una rejilla que trabaja de forma continua. Muchas gracias, Cintia, por participar. Excelente. Fina. Para mí también es un tipo de rejilla fina. Pero hay otra cosa más que debemos contemplar. ¿Ustedes creen que esta rejilla que se encuentra aquí es para una planta de tratamiento pequeña o una planta de tratamiento grande? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué opinan? Creo que es pequeña porque no sé qué volumen podrá tratar solo lo de la foto, no sé si exista más. Sí, son como los tamiz rotativos, sí. Bueno, se dan cuenta que están colocados de forma, eh, llamémoslo así, de forma, ¿qué le puedo decir? Eh, horizontal, digo yo. Horizontal
y que el canal, asumo que tiene que estar en la parte de abajo, ¿verdad? Pero todas estas rejillas están constituyendo al mismo canal. Sí, yo también consideraría que sería para una planta mediana, grande. No la consideraría tan pequeña, digo yo. Ok, pasemos a la siguiente imagen. Dice, desbaste. Ejemplo de ubicación del desbaste. Bueno, aquí también nosotros podemos observar la ayuda de los rotores, ¿no? Para poder elevar lo que es ir limpiando, ¿no? Bueno, aquí sí podemos ver la diferencia entre una cultura y otra, ¿no? Entre esta que está aquí y la que se encuentra acá. Aquí, ¿no? Sí se ve la diferencia, muy independientemente que sea una imagen animada, ¿no? Una imagen animada. Vean este tipo de contaminación, ¿no? Llantas. Ahí creo que sí ya fue un poco exagerado, ¿no? O de pronto las personas que trabajan en las PETAR o los que ya tienen experiencia en este tipo de plantas de tratamiento han encontrado llantas. En la represa hidroeléctrica de Huangopolo hay un desbaste de ese tipo. Yo sí pude ver muchas ramas grandes, animales muertos, llantas también. No de tractor, sí, pero de autos normales. Claro, sí. Bien. Entiendo. Entonces aquí vamos a hacer como alguien tiene conectado su micrófono. F. Franklin Reina, para totalmente grande. Ya. Ok. Bien, entonces vamos a, bueno, aquí en esta imagen ya tenemos un ejemplo de dónde va ubicado el desbaste, ¿no? Vemos como el desbaste es un tratamiento preliminar, que es el inicio. De ahí viene a lo que es un tanque receptor, un tanque de igualación, un proceso de tamizado y recién ahí nosotros podemos decir que estamos aplicando un tratamiento primario como la utilización de un reactor aerobio, ¿no? Un reactor aerobio en el que tenga aeradores para que se pueda inyectar el oxígeno y uno de los parámetros del oxígeno disuelto también pueda mejorarse dentro del agua, ¿no? Aquí también hay que acotar algo, ¿no? Como bien lo decían la noche anterior, que me parece, no sé si se me escapa el nombre, que tenían que hacer un recirculado, ¿no? Entonces aquí en este diseño nosotros tenemos un recirculado del reactor aerobio número 1 que recircula nuevamente agua hacia el proceso inicial, ¿ok? Hacia el proceso inicial. De ahí, bueno, tenemos un sedimentador secundario. Este sedimentador secundario también tiene un proceso de recirculación, ¿no? Tenemos un reactor aerobio nuevamente y de ahí tenemos un sedimentador secundario y de ahí vamos a un tanque de cloración. Y la descarga nos dice que es al lago de Valencia. ¿Okay? Entonces vemos que aquí no hay otro tipo de tratamientos, pero igual nos enfocamos en el tema del desbaste, ¿no? En este diagrama, pues, nos hace referencia a algo más que no contemplamos en las imágenes anteriores, que existe o que se puede dar, que se da, también procesos de recirculación
que van a dar nuevamente al desbaste. Bien, hemos venido hablando de estos tratamientos preliminares, pues los equipos que se pueden utilizar son rejas gruesas, que ya vimos las imágenes, rejas medianas, no, creo que en las imágenes no estaban, rejillas, es así en el tema de la segunda imagen que nosotros vimos, sedazos finos, bueno, desarenadores, no tenemos los ejemplos de los desarenadores, trituradores y macrofiltros. Estos 4 últimos más adelante vamos a poder observar, ¿no? Bien. En el tema del cribado puede ser grueso si se emplean rejas, medio con rejillas o fino si se usan rejillas finas, ¿no? Tenemos un ejemplo nuevamente del tema del cribado. Y ya sabemos o hemos dejado definido cuál es la función que tiene este primer paso, ¿no? Eliminar troncos, eliminar pedazos de madera, trapos, botellas de plástico, si se encuentran animales muertos o si no también el tema de llantas o cualquier otro objeto que haya sido desechado por acción del del ser humano. Bien, entonces si se desea retener sólidos medios, se utilizan rejillas cuya separación entre barras es menor. En general, la separación entre las barras se define en función del tipo de basura presente en el flujo. ¿Alguien de los que están presentes ha tenido la oportunidad de diseñar una rejilla o una criba? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de hacerlo? Sí, ingeniero. En la planta Cuente. en la planta de tratamiento nos tocó de implementar una rejilla un poco más fina a como el diseño estaba ¿Ya? por- porque tuvimos algunas averiaciones en las bombas. Ya. Entonces implementamos unas rejillas más finas de 1.5 centímetros más o menos. Fue la diferencia entre rejilla y rejilla. Ya. Ay, se me fue lo que le iba a preguntar. Algo le iba a preguntar. Ah, ya, sí. La rejilla de la que ustedes implementaron, ¿tiene una inclinación, o sea, tiene un ángulo de inclinación o son rejillas que están rectas? No, en la planta de tratamiento las rejillas tienen una inclinación de 45 grados Ok, para poder facilitar su limpieza. y justamente vamos a ver más adelante un tema de la inclinación para facilitar la limpieza. Bien. ¿Qué más podemos mencionar aquí de estas rejillas? Bueno, cuando un limpiador mecánico es operado intermitentemente, la interferencia con el flujo puede mantenerse a un nivel bajo. Bueno, continuemos con la siguiente. A ver, aquí. Rejas y rejillas de limpieza manual. Dice, las rejillas de limpieza manual tienen inclinaciones de 45 a 60 grados. Justo lo que acabamos de mencionar, ¿no? En la planta de tratamiento en la que usted trabaja, pues tienen una inclinación de 45, me dijo. Sí, ingeniero, 45 grados es la utilización de la inclinación. Con respecto a la horizontal, para facilitar la extracción de basura y reducir la tendencia a la extrusión, ¿no? Aquí vamos a ver ciertos conceptos importantes, ¿ok?
Por ejemplo, tenemos lo que es la apertura de rejillas manuales entre 25 y 50 milímetros con una velocidad de aproximación de 0.30 entre 0.60 metros por segundo. Estas se usan en plantas pequeñas o en canales bypass. Vamos a ver. Tenemos aquí rejillas continuas. Este tipo de rejillas tiene una separación de 6 a 38 milímetros, ¿no? Este tipo de rejilla es conveniente con aperturas de 6 a 18 milímetros, en donde tenemos una velocidad de aproximación máxima entre los 0.30 y 1.20 metros por segundo. Dice la parte de la limpieza mecánica. ¿Ok? Entonces, el equipo mecánico se utiliza mayormente en plantas con gastos o flujos altos, pero también puede utilizarse en plantas medianas y ocasionalmente en plantas pequeñas. ¿Ok? Entonces vemos como en las imágenes pues está un operador de una planta de tratamiento haciendo lo que es la limpieza de las rejillas, ¿no? Perdón. Bien, entonces algo que acotar en esta imagen, pues el equipo de protección que ellos tienen, pues botas, guantes, algún otro tipo de protección, que consideren ustedes que sea necesario utilizar para realizar estas funciones de limpieza. Mascarillas con filtro de carbón de preferencia. Mascarillas, yo recomendaría también un traje completo. Sí, un overall. Se utiliza un overall completo Sí, y una mascarilla facial así es, que así es, permita la visibilidad. exacto, sí. Arnés de seguridad. Bueno, sí, también podemos contemplar eso. Muy buena acotación, ¿no? Un tema de seguridad, ¿no? Un arnés de seguridad que le permita tener una línea llamémoslo así, una línea de vida que evite que se caiga, ¿no? Ok, perfecto, muy bien, muy buenas participaciones. Hoy día sí han participado más, me alegra eso. Les agradezco a todos por la participación y por la atención, ¿no? Ya estamos llegando a la parte final de, de la hora establecida, pues en honor al tiempo vamos a dejar ahí esta presentación. Ya avanzaremos el día de mañana con lo que nos queda de la presentación y con el tema 4, ¿no? Ya entraremos a lo que son los tratamientos primarios y secundarios. Bueno, aquí ya tenemos una, una rejilla con una estructura mucho más imponente, ¿no? Estas sí ya son rejillas para cosas serias, llamémoslo así, ¿no? Bien, entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Qué tal les ha parecido ahora los conceptos que hemos visto, esta conversación que se ha dado? Me parece muy interesante que hayan participado con mensajes en el chat y también activando su micrófono. Bueno, aquí está la imagen de la limpieza, ¿no? Vemos cómo ingresa el agua con ese color negro y cómo sale el flujo, ¿no? Ya un poco más clarificado, ¿no? No que hacía en este tipo así azulito, pero ya ayuda un poco más, ¿no?
Y ahí van un proceso en el que va disminuyendo ya mucho más el tema de los sólidos, de la turbidez. Ok, vamos a quedar ahí y nos vamos a reencontrar el día de mañana para continuar con este curso, el buen desarrollo de este curso, ¿no? No sé si alguien quiere acotar algo más, si no, pues podemos dar por finalizado la charla. No sé de pronto si el ingeniero Rodrigo quiere mencionar algo. No, nada, todo perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, ingeniero. Hasta el día de mañana. Una buena noche a todos. Ok, muchas gracias. Pasen bien. Tengan una excelente noche.